muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere dar su perdón a los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinda al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Testigo tuyo, Señor, por doquier. Hola, bienvenido una vez más a este tiempo de devoción que fomentamos a través del uso de la tecnología, pero sobre todo que lo hacemos porque nuestro Dios es tan grande, lo amamos tanto y necesitamos estar junto a Él buscando su presencia, buscándole en oración, buscándole a través de lo que la Biblia, su palabra nos enseña de Él y de todo lo que Él espera de cada uno de nosotros. Para continuar vamos a hacer una oración para orar por todas las necesidades que podamos tener, pero también vamos a orar por este tiempo devocional. Oremos. Amado Señor Jesucristo, venimos delante de ti con acción de gracias para bendecirte, Señor, primeramente, y para reconocerte también a ti, Señor, como el dador de todo lo bueno en nuestras vidas. Queremos, Señor Jesucristo, estando delante de ti, orar por todos los enfermos, orar por cada una de las necesidades particulares que tengamos cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo queremos pedirte también intercediendo por todos aquellos a quienes conocemos que están pasando o adoleciendo de alguna clase de enfermedad, Señor, ya sea asociada a la pandemia o no. Te pedimos que tú puedas estar con ellos como siempre lo has hecho y que puedan experimentar tu gracia, tu misericordia y tu amor en medio de estos tiempos difíciles, Señor. Ahora te pedimos también que al continuar con este devocional, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, que nos pueda hablar directamente a nuestros corazones a través de tu palabra gloriosa. Como siempre, Señor, que tu palabra alcance el propósito para el cual tú la has enviado a nuestras vidas. Ponemos en tus manos este tiempo, pues también orando con acción de gracias y haciéndolo en el nombre precioso de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén y amén. Ahora te recuerdo que puedes sacarle provecho a la guía que contiene el bosquejo principal de cada uno de los devocionales.
Esta guía la hacemos llegar a través del grupo de WhatsApp de la iglesia. Si tú no estás en este grupo, puedes también solicitarla a través de la iglesia. Esta solo es el bosquejo de lo que desarrollamos en todo el devocional, al menos los puntos principales, pero tú podrías también tomar tus propias notas o tú mismo incluso podrías buscar tu propia hoja o tu propia agenda para hacer tus propios apuntes. Lo importante es que podamos no solamente estar en este momento, sino también poder profundizar posteriormente en el texto bíblico. El tema para esta ocasión se titula Fuego transformador y está basado en lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan en la carta de Santiago capítulo 1 y versículos del 2 al 6. Vamos a hacer una lectura de estos versículos para conocer en más detalle lo que vamos a ver en este devocional. Dice así la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Estos versículos nos van a ayudar a reflexionar sobre este tema muy importante en nuestras vidas, fuego transformador. ¿Por qué llamarle así? Bueno, los versículos que leímos tratan acerca del tema de las pruebas. Y las pruebas muchas veces tienen ese poder, como lo tiene el fuego, para transformar algunos metales, para citar un ejemplo. Las pruebas, por lo tanto, son una especie de fuego que produce también transformación en nuestros corazones. Y la Biblia desea que nosotros tengamos claridad de que las pruebas no son del todo catastróficas, aunque muchas veces, por supuesto, son dolorosas, y quienes están en una experiencia crítica sabrán mejor que cualquiera que no lo está, que son situaciones realmente tristes, dolorosas y trágicas. Pero la Biblia nos quiere dar una óptica que nos puede ayudar para poder pasar por las pruebas. Lo cierto es que las pruebas son muchas veces y en general son inevitables. Vienen a nuestras vidas, no lo esperamos, no lo deseamos. Vienen y atacan alguna parte de nosotros, nos roban mucho de la comodidad, del bienestar o de la tranquilidad familiar que podamos tener, y muchas de ellas son situaciones incontrolables y nos golpean de una manera tan dura, tan drástica. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros debemos estar preparados no solamente para cuando éstas se presentan, sino que también nosotros debemos saber qué hacer y cómo reaccionar en momentos en los que nos encontramos dentro, sumergidos en una prueba en particular. Hay tres aspectos en este devocional que vamos a ver que nos van a ayudar a profundizar en este tema. El primero dice así, y nos habla acerca de el desafío actitudinal en medio de las pruebas. El desafío actitudinal en medio de las pruebas. Tú y yo tenemos un desafío actitudinal o un desafío relacionado a nuestra actitud cuando nos encontramos en diversas pruebas. Lo primero que afecta una prueba, lo primero que toca una dificultad, una adversidad, tiene que ver con nuestra actitud. Eso es lo fundamental. Los versículos que hemos leído hablan acerca de la actitud. El versículo 2, por cierto, inicia con el tema de la actitud. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros de este aspecto? Vamos a ver que este versículo nos enseña que nosotros debemos aprender a experimentar contentamiento. Dice este versículo que que sintamos sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas o cuando nos encontremos en medio de una dificultad. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede suceder que vamos a estar en una situación que es dolorosa,
en una situación que es triste y al mismo tiempo experimentar alegría o experimentar gozo. Imagínate, este versículo se ilustra con la imagen que te pongo ahora para que puedas ver de qué manera sucede esta situación. El versículo nos está diciendo en resumen esto: considera las pruebas como motivo de alegría al momento de enfrentarlas. Pero, un momento, ¿cómo puede ser posible que una persona experimente alegrías al momento de enfrentar una prueba? ¿Acaso las pruebas no nos dan a nosotros tristeza? ¿Acaso las pruebas no nos ponen a nosotros en una situación de aflicción, de angustia? Lo normal o lo natural es que sí. ¿Cómo entonces vamos a experimentar nosotros alguna clase de gozo o de alegría en medio de una prueba? Bueno, precisamente el desafío actitudinal tiene que ver con eso. Tiene que ver con la actitud con la que un cristiano está enfrentando una situación difícil. El desafío actitudinal tiene que ver con si tú experimentas amargura, si tú experimentas queja o si tú experimentas contentamiento o sometimiento a la voluntad de Dios. Probablemente no vamos a experimentar una alegría como la que experimentamos cuando, por ejemplo, nace un niño dentro de la familia, como cuando nace un hijo o como cuando celebramos una fecha muy especial. Probablemente la alegría que vamos a sentir no se asemeje tanto a ese tipo de alegría o de felicidad que sentimos cuando tenemos algún otro tipo de motivo que sea que sea naturalmente más agradable. Sin embargo, este versículo nos está diciendo que nosotros sí debemos experimentar gozo, que sí debemos experimentar alegría, regocijo, júbilo. Y esto es un desafío realmente muy grande para todos los cristianos. Tenemos ese desafío de cuidar de que las pruebas no afecten nuestra actitud de manera negativa y por el contrario, debemos procurar enfrentar las dificultades con una actitud no necesariamente positiva, como nos enseña también muchas veces esas ideologías que nos instan a que enfrentemos todo pensando positivamente porque el poder para vencer está en nuestra mente. No estoy hablando de eso, estoy hablando de aprender a tener contentamiento al saber que Dios tiene control de todo y de que Él está obrando su perfecta voluntad en cualquiera que sea la situación que nosotros podamos estar atravesando. Estoy hablando de aprender a experimentar el hecho de sujetarme a lo que el Señor en algún momento dado de mi vida pueda estar llevando a cabo, porque entonces el Señor está al mismo tiempo, juntamente con la prueba o la dificultad, está brindándome también su compañía, está brindándome además su fortaleza, su consuelo, me está dando su guía consoladora. El segundo aspecto del devocional está muy relacionado al primero y nos explicará en buena medida el primero, y tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con el propósito formativo en medio de las pruebas. Nosotros debemos experimentar la alegría o debemos procurar el gozo. Una vez más, no vamos a confundir el mostrar la cara siempre sonrientes en medio del dolor y del sufrimiento. No es eso necesariamente, más bien tiene que ver con lo que sucede internamente en el corazón. Tiene que ver con aprender a aceptar la voluntad de Dios en lo más íntimo de mi vida, aprender a estar contento con la situación en la que yo pueda estar, sabiendo que si Dios es todopoderoso, lo que sea que me esté sucediendo no se ha escapado de su control y que Él sigue presente junto a mí para ayudarme a aliviar el dolor y el sufrimiento que podamos estar teniendo. Pero lo que enseña estos versículos siguientes tiene que ver con que nosotros debemos entonces experimentar dicha alegría o regocijo sabiendo que las pruebas tienen un efecto formativo en nuestras vidas, tienen un efecto de transformación en nuestros corazones, vienen a nosotros y nos ayudan, nos enriquecen, nos ayudan a desarrollar virtudes, nos dan a nosotros un potencial espiritual que antes no teníamos.
La manera de ilustrarlo te lo presentaré de esta manera. Aquí puedes ver que las pruebas en sí, que pueden ser muchas, por cierto, o varias, las que enfrentemos en nuestras vidas, y pueden ser también de diferente naturaleza, de diferente índole. No todas las pruebas son difíciles, pero muchas de ellas pueden venir a nuestras vidas. Y cuando una llega a nosotros, puedes tú apreciar que esta está dentro como de lo que sería una especie de llama, es decir, como un fuego que trae juntamente la prueba. Pero este efecto de la prueba entonces es una especie de fuego transformador que pone a prueba algo de nuestros corazones. Y esto nos va a llevar a nosotros a producir constancia, nos llevará a producir fe, nos llevará a producir confianza en Dios y finalmente el producto concreto que concluirá en nosotros será que seremos más completos, más íntegros. ¿A qué se refiere este factor con ser completos, con ser íntegros? Esto tiene que ver con que nosotros vamos a tener, después de la prueba, algo que nos hacía falta. Es decir, a veces sin pruebas estamos incompletos, inconclusos. Hay ausencias, vacíos en nuestros corazones, cosas que nos hacen falta. Por ejemplo, muchas veces nos hace falta fe, muchas veces nos hace falta confianza en Dios, muchas veces nos hace falta dependencia de Dios. Y una prueba nos va a someter a una circunstancia muy difícil, a una circunstancia que nos va a exigir no solamente constancia, perseverancia, sino también que desarrollemos más fe y más confianza en Dios. Eso hará que al final de una prueba nuestros corazones estarán más fortalecidos, más completos, más perfectos. No tiene que ver con que nunca me equivocaré, sino más bien tiene que ver con que ahora voy a poseer algo que no tenía, algo que me hacía un cristiano incompleto, lo tendré después de una prueba. Una prueba me hará más completo. De eso tratan los versículos siguientes, que ya leímos, pero que una vez más los pongo delante de ti para que sigamos reflexionando en ellos. Dice que el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Observa, de lo primero que va a producir la prueba en nuestras vidas es paciencia. Una prueba pone en una especie de dificultad a nuestra fe, a nuestra confianza en Dios. Y al mismo tiempo, estar o durar en esa batalla hará que nosotros aprendamos, por ejemplo, a tener paciencia, aprender a tener también más dependencia de Dios. Vamos a aprender a renunciar a nuestra autonomía, al espíritu de independencia que nos gusta tener, y vamos a reconocernos más seres necesitados, más frágiles, más dependientes de Dios. El versículo siguiente aporta también en la misma dirección, diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos o completos o íntegros y cabales. Es decir, y aquí viene la explicación del término, sin que os falte cosa alguna. Es decir, que la prueba nos va a ayudar a que no nos falte cosa alguna, nos hará más completos en cuanto a nuestra vida espiritual se refiere. ¿Qué será lo que nosotros necesitamos para poder continuar creciendo? Para llegar a ser cabales, completos, íntegros. Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Dios sabe de qué adolecemos. Dios sabe qué es lo que nos hace falta. Dios sabe qué es lo que necesitamos. Y Él aprovechará también las pruebas, cuando éstas vienen a nosotros, para darnos esa cualidad, esa virtud que nos haga falta en un momento determinado de nuestras vidas. Pero también hay un tercer aspecto en este devocional, y en este caso dice de la siguiente manera: el vacío de la sabiduría aumenta la agonía. El vacío de la sabiduría aumenta el sufrimiento. El vacío de la sabiduría
aumenta la ansiedad, aumenta la desesperación. El vacío de la sabiduría aumenta la inestabilidad para enfrentar las pruebas. Quiero decirte que cuando estás en una prueba, si hay algo que siempre, con total seguridad, te hará falta para enfrentar dicha dificultad, es la sabiduría que viene de lo alto. Así te lo ilustro de esta manera. Siempre nos hará falta esto. La sabiduría de Dios es como la pieza que hace falta en el rompecabezas de una prueba. Esa es la pieza fundamental que necesitamos tener para poder asimilar, para poder entender, para poder comprender y para poder enfrentar toda clase de adversidad que pueda venir a nuestras vidas. Por esa razón es que el escritor sagrado nos recuerda claramente en los versículos que vienen a continuación, nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y además garantiza, les será dada. Mira, el escritor ya sabe que al enfrentar las pruebas nos hará falta principalmente sabiduría para poder enfrentarlas. Muchas veces nosotros aprendemos a pedir inmediatamente y como a manera de desesperación, y es natural y al mismo tiempo también es algo útil que comencemos a pedir para que Dios nos ayude a salir de una situación. Y qué bueno, la Biblia de hecho nos exhorta constantemente a que insistamos, a que lo hagamos, a que perseveremos en la oración para que sea posible que nosotros salgamos de una situación que sea adversa y que sea dolorosa. Por lo tanto, debemos continuar siempre orando para que Dios nos ayude a salir adelante en medio de una prueba. Sin embargo, pocas veces pedimos la sabiduría de Dios para poder estar dentro de una prueba y para poder aprender lo que Dios nos quiere enseñar en medio de una prueba. Hay algunas personas que viven tratando de descubrir el por qué Dios hizo o permitió que sucediera alguna cosa. Y tratan de preguntarse, para citar un ejemplo, el porqué de las cosas. Y se quedan esperando que el Señor les dé casi como una explicación del por qué está haciendo lo que está haciendo. Lo cierto es que Dios no suele y no está obligado a explicarnos el por qué hace las cosas. Esa es la verdad. Y muchas veces no vamos a entender jamás por qué Dios hizo X o Y asunto. No lo vamos a entender, no lo vamos a comprender, no le daremos explicación, y por mucho que preguntemos o por mucho que cuestionemos, quizá nunca tendremos una explicación que satisfaga nuestros razonamientos. Por esa razón, el versículo nos está diciendo que pidamos sabiduría para entender lo que Dios está haciendo en nosotros. La sabiduría, sobre todo, la necesitamos para aprender a aceptar lo que Dios está haciendo, aun cuando no comprenda el por qué lo está haciendo. Una vez más, la sabiduría la necesitamos no tanto para comprender el por qué Dios está haciendo algo, sino la necesitamos para aceptar lo que Dios está permitiendo que suceda en nuestras vidas. Por esa razón es que el vacío de la sabiduría aumenta la agonía. ¿Por qué? Porque al carecer de sabiduría, yo puedo caer en una especie de lucha y de batalla o de pelea con Dios. Cuestionamientos, queja, murmuración contra Dios, rechazo, enojo. Y todo eso no me traerá jamás ninguna clase de alivio en mi vida espiritual. Todo eso solo aumentará la confusión en mí, solo aumentará el caos en mí. Todo eso solo hará que en mí se produzca mayor angustia, mayor soledad, mayor desamparo.
y eso no me va a ayudar a salir de la dificultad en la que esté. Independientemente del tipo de reacción que yo asuma, independientemente de la actitud con la que yo enfrente la prueba, al fin de cuentas, nada de eso podrá cambiar una situación muchas veces. Entonces, más vale que yo aprenda a pedir sabiduría de Dios. Pero recuerda, no es solo sabiduría para entender que Dios me pueda estar formando a través de la prueba, sino y sobre todo la sabiduría para aceptar lo que Dios está haciendo como soberano, Señor y supremo Rey en mi vida. La sabiduría se necesita más para aceptar la voluntad de Dios que para comprender y entender la voluntad de Dios. Es más, muchas veces no necesitamos entender o comprender la voluntad de Dios para aceptarla y someternos a lo que Él está haciendo. De allí entonces la necesidad de que seamos personas sabias, de que seamos personas entendidas, para que aprendamos que Dios tiene gobierno de todo, Él tiene el control de todo y que nada de lo que sucede en torno a nosotros se ha escapado de su control, que Él sigue siendo un Dios de misericordia, que Él sigue siendo un Dios de amor, que Él sigue siendo un Dios que mantiene en pie todas las promesas que ha hecho para mi vida. La sabiduría me sirve para entender también que cualquiera sea la circunstancia que yo viva en el presente, me ayuda a entender que no es esa la última palabra en mi vida, es decir, ese no es el fin. Hay algo más que está por venir para mi propia vida, tiene que ver con las bendiciones que Dios traerá también para mí, tiene que ver también con la vida eterna, tiene que ver con la esperanza del cumplimiento de tantas otras promesas que Dios ha hecho en torno a mí. La sabiduría, por lo tanto, la necesito para enfrentar las pruebas, porque al no tenerla me hará muy difícil aceptar la situación que estoy pasando y hará muy difícil que yo me someta a la voluntad de Dios en medio de una dificultad. Por lo tanto, hay que aprender también a pedir sabiduría para justamente aceptar y para poder pasar o transitar en medio de una prueba. De allí lo que viene en el versículo siguiente. Fíjate, la exhortación que añade el escritor es muy perfecta también. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjate algo que sucede en nuestros tiempos. Cuando nos encontramos en una prueba, hay algunos cristianos que nos dicen, tienes que pedir con mucha fe, pero la insistencia tiene que ver para que Dios nos sane. Es decir, que solo enfatizamos que el milagro ya sea de la sanidad, de la provisión de un nuevo trabajo, ya sea el milagro de la resolución de un conflicto o que Dios nos cambie cualquier situación que sea difícil en nosotros. Y decimos, tienes que pedir a Dios con mucha fe, insiste con mucha fe. Pero lo que antecede a esta declaración del versículo 6 tiene que ver con pedir a Dios sabiduría. La sabiduría para aceptar la voluntad de Dios y para someternos a la voluntad de Dios y para sacar el aprendizaje espiritual que Dios quiere enseñarnos en medio de las pruebas. Así es que se necesita mucha fe para pedir también la sabiduría de Dios. Y se necesita también mucha fe para poder enfrentar las pruebas. Se necesita mucha fe para experimentar contentamiento y alegría, como lo que nos dijo el versículo 2, en medio de la prueba. La fe es indispensable para todo. No debemos enfatizarla solo para lo que tiene que ver con, por ejemplo, milagros de sanidad u otro tipo de expresiones extraordinarias o sobrenaturales que Dios hace en torno a nosotros. Sobre todo, necesitamos mucha fe para pedirle a Dios la sabiduría que Él solamente puede darnos, la cual nos será muy útil para enfrentar las dificultades que tengamos en esta vida. Por esa razón es que el vacío de la sabiduría produce o aumenta la agonía. Recuerda siempre pedir la sabiduría que viene de lo alto. Dejo en tu pantalla el resumen de este devocional para que tú puedas continuar profundizando acerca de este tema. Recuerda siempre el desafío actitudinal en medio de las pruebas. Ten presente también el propósito formativo en medio de las pruebas. Y por último, recuerda,
El vacío de la sabiduría aumenta la agonía. Que Dios te bendiga.